Al morir a los 86 años, Silvio Berlusconi, son muchas las marcas que ha dejado en la política italiana y en la política europea, diría, en las últimas décadas políticas en el mundo entero, ¿no? Una de esas marcas fue ser el primer gran outsider, ¿no? El venido de afuera, el político no tradicional que de repente llega al escenario y se convierte en una suerte de imbatible, ¿no? Él aprovechó la caída de la clase dirigente tradicional en el marco de la Tangentópolis, ¿no? O el proceso también llamado Mani Pulite, ¿no? Con el que el juez milanés Antonio Di Pietro embistió contra la corrupción y se llevó puesta buena parte de la clase dirigente italiana, entre ellos toda la cúpula dirigencial prácticamente del Partido Demócrata Cristiano y de las fuerzas socialdemócratas y republicanas, ¿no? En ese marco, en ese escenario dantesco que dejó en la política el proceso Mani Pulite o manos limpias del juez Antonio Di Pietro, nació el liderazgo de este outsider que en 1994 se convirtió en el primer empresario, en alguien que nunca había estado en la política, en llegar a la cúspide del gobierno. Ya había tenido Italia insinuaciones muy llamativas de outsiders, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de Ilona Staller, esa actriz del cine pornográfico, nacida en Budapest, era húngara, conocida por su seudónimo cinematográfico La Chicholina, que en 1985 conquistó un escaño en el Parlamento italiano, pero el primero en llegar a la cúspide del poder, al cargo de primer ministro, viniendo de afuera de la política, fue en 1994 Silvio Berlusconi, quien además fue una suerte de showman de la política. Ese fue otro de sus rasgos, otra de las marcas que dejó, ser un showman, hacer la política espectáculo y hacer de la transgresión un modus operandi, hacer de la transgresión un instrumento para construir popularidad y para construir poder. Transgredir era el rasgo de Berlusconi en el escenario político. A partir de él y de su creación, que fue el partido Forza Italia, la política empezó a cambiar hasta incluso en las denominaciones de los partidos políticos. Previo a Berlusconi, los partidos tenían esos nombres convencionales: Partido Socialista, Partido Comunista Italiano, Partido Demócrata Cristiano, Partido Republicano, los liberales, los socialdemócratas. A partir de Berlusconi y Forza Italia empezaron a cambiar la forma de denominarse las fuerzas políticas. Entonces pasaron a llamarse el Olivo, pasaron a llamarse la Liga, Cinque Stelle, Fratelli d'Italia, nombres diferentes. Cambió la política de manera controversial, con muchísimos puntos oscuros. Otra de las marcas que dejó y que después se repetirían en el tiempo e incluso en réplicas que tuvo en otras partes del mundo, es el del político de amianto, ¿no? Aquel cuya popularidad se mantiene a pesar de coleccionar causas judiciales, a pesar de cometer errores groseros o a pesar de ser protagonistas de escándalos sexuales espantosos. Tuvo Silvio Berlusconi, algunos muy graves, como la que tuvo como protagonista a una menor de origen marroquí, Ruby, la llamaban también la robacuori, ¿no? La roba corazones. El escándalo por haber tenido aparentemente en el Bunga Bunga, como se le llamaba, esas fiestas orgiásticas que hacía en Arcore, la mansión que tiene en las afueras de Milán. En un momento esa chica no podía abandonar Italia, estaba bajo la lupa judicial y Berlusconi presionó a la justicia
argumentando que era sobrina de Hosni Mubarak, ¿no? Dos mentiras, que era egipcia y que era la sobrina del entonces presidente, déspota, el despótico presidente de Egipto, Hosni Mubarak, con cual él tenía una amistad. Él sobrevivió a escándalos sexuales espantosos, a denuncias de corrupción empresarial contra su emporio mediático, Mediaset, contra sus empresas en el campo inmobiliario o contra sus empresas deportivas, el club de fútbol Milan. Sobrevivió a todo tipo de escándalos, sobrevivió a papelones como las vulgaridades con las que manifestaba su desprecio por una figura tan venerada en Europa como era Angela Merkel. En fin, era como de amianto, incombustible. Y fue también una de las marcas que él dejó, la de ser de los primeros showmans de la política, outsiders de la política, hombres del poder, que empiezan a argumentar lawfare, ¿no? O sea, guerra judicial para explicar las causas judiciales que lo tenían de banquillo de los acusados en banquillo de los acusados. Llegó a tener más de 100 causas judiciales Silvio Berlusconi, todo un récord. Y su argumentación frente a esa cadena de escándalos y estropicios era siempre que se trataba de una guerra judicial de la clase política tradicional resentida con él porque se había adueñado del estrellato político. Yo creo que Menem fue una suerte de réplica latinoamericana y contemporánea a Berlusconi en los 90 y que Donald Trump es una réplica más actualizada, también más autoritaria y más truculenta de lo que fue Berlusconi. En fin, fueron muchas las marcas que dejó en la política de Italia y de Europa, este hombre que se relacionaba y tenía amistad y también aparentemente oscuros negocios con personajes deleznables como el líder libio Muammar Gaddafi. ¿Y cómo fue esta última etapa de Berlusconi? Yo diría que fue una etapa crepuscular, una etapa que lo mostraba más débil. Él, un conservador machista, un típico conservador machista, a las mujeres jóvenes y bellas las quería en su alcoba, pero no liderando un gobierno del cual él forma parte en un segundo plano o hasta en un tercer plano. Y eso le pasó con Giorgia Meloni. A él, un típico conservador machista, estar en una coalición liderada por una mujer mucho más joven y estando en un gobierno encabezado por una mujer mucho más joven, era un golpe contra su orgullo machista y conservador. Pero sobre todo, ese hombre incombustible que había mantenido el apoyo de sus seguidores, conservadores y católicos en su gran mayoría, a pesar de haberse relacionado con personajes como Hosni Mubarak, uno de los primeros caídos en el marco de la primavera árabe, o como Muammar Gaddafi, nada menos. Bueno, había quedado absolutamente opacado y oscurecido desde que comenzó la guerra en Ucrania, porque Berlusconi era muy amigo de Vladimir Putin y un admirador de Vladimir Putin, y cometió el estropicio de defenderlo cuando Putin invadió Ucrania, de culpar a Volodymyr Zelensky de la monstruosa guerra que estalló en ese rincón de Europa. Y ahí empezó un eclipse que parecía no tener retorno y que, bueno, ahora llegó a su punto final con la muerte del zar de los medios, que fue también un zar del poder en Italia.